¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? ¿Está seguro, segura de que está transitando por el camino correcto? ¿O acaso Dios le está llamando a un lugar donde usted no quiere ir? Ese es el tema que exploramos hoy en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El libro de los Hechos es un documento bien importante en la Biblia. Se encuentra en la segunda parte de la Biblia, que se conoce como el Nuevo Testamento. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es crucial porque es el libro que nos habla de la historia de la iglesia primitiva. Nos dice cómo era la iglesia primitiva. En particular, vemos cómo la iglesia crece de un grupito de discípulos que seguían a Jesús y se convierte en un movimiento global, internacional, multicultural, multilingüe. En Hechos, capítulo 1, encontramos que la iglesia tiene el privilegio de recibir la administración del Cristo resucitado. Cristo ha resucitado y resucitado se queda con la iglesia por 40 días y les enseña. Y cuando va a partir al cielo, cuando va a ascender al cielo, los discípulos le preguntan ¿Cuándo iba a ser el final del mundo? ¿Cuándo? Y se iban a cumplir todas las promesas apocalípticas. Y Jesús le dice que a ellos no les toca saber eso. Y de entonces le da una enseñanza diciéndole: pero recibiréis poder para testificar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí nosotros encontramos el plan de trabajo, el bosquejo del libro de los Hechos. Hechos nos va a narrar cómo la iglesia se expande desde Jerusalén y poco a poco llega a Judea, llega a Samaria y de ahí explota y llega hasta lo último de la tierra. Pero Dios, en su plan, necesitaba un instrumento particular para que eso fuera posible. Usted sabe que no todas las herramientas hacen todo. A veces usted necesita una herramienta peculiar, ¿verdad? Pues Dios necesitaba un instrumento particular. Para evangelizar el mundo conocido, Dios necesitaba una persona que fuera bilingüe, que fuera bicultural, que conociera el hebreo y el griego, la cultura judía y la cultura griega, que pudiera hablar ante reyes y que pudiera predicar en una sinagoga. Y había un hombre que no creía en Jesús, que no caminó con Jesús, criado en el sur de Turquía, de lo que hoy es Turquía, que en la Biblia se llama Asia Menor, en una ciudad llamada Tarso. Y ese chico era judío, pero se crió en una ciudad donde estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Así que se crió entre los dos idiomas, algo así como los hijos nuestros, ¿entiendes? Que son bilingües, que son biculturales, que saben moverse entre los hispanos y comer pupusa y arroz con gandules y mangú, pero que también saben comer, tú sabes, apple pie and burgers, y que pueden ir back and forth de una cultura a la otra, que se pueden mover de una cultura a la otra. El Señor necesitaba a alguien así, y no es la primera vez. Cuando usted va al Antiguo Testamento, Dios necesitó a un hombre así, lo llamado Moisés, que hablaba egipcio y hebreo y conocía ambas culturas. Pues Dios llama a este hombre, y aunque Saulo era un perseguidor de la iglesia y no creía en Jesús, tiene una experiencia de fe y es transformado por el poder de Dios. Saulo se convierte en el gran evangelista para esos pueblos no judíos, el que Dios usa como punta de lanza, y él sabía que tenía un llamado para evangelizar las naciones. En su primer viaje misionero, tiene como compañero un hombre llamado Bernabé. Y él y Bernabé van y evangelizan. ¿Dónde? A los sitios donde se criaron. Bernabé era de una isla llamada Chipre.
Así que fueron a predicar a Chipre. Y Pablo se crió en el sur de Turquía, así que fueron a evangelizar al sur de Turquía. Y ahí abrieron iglesias. Y después de abrir esas iglesias volvieron a Antioquía de Siria, que era la iglesia que los había enviado. La iglesia de Jerusalén tenía problemas. Esa gente le están predicando a la gente que no son judías. Y se hace una gran asamblea en Jerusalén, el concilio de Jerusalén. Y la iglesia entiende que lo que ellos están haciendo es de Dios. Y les dicen, pueden seguir predicando. Pero entonces Bernabé y Pablo tienen una pelea, tienen una discusión. Porque Pablo era medio malgeniudo. Los Pablos son así. Yo se lo aseguro, yo me llamo Pablo. ¿Ok? Son peleoneros y malgeniudos. Entonces, Bernabé y Pablo tienen una diferencia. ¿Por qué? Porque querían llevar a alguien que en el primer viaje misionero los dejó varados y se fue. Y finalmente deciden hacer 2 grupos misioneros. Bernabé tiene su grupo misionero, se va con Juan Marcos. Y Pablo tiene su grupo misionero y busca nuevos compañeros para la misión. Nótese, nosotros a veces hablamos del apóstol Pablo como si él andara solo. Pablo siempre andaba en grupos misioneros. Aún las cartas las escribe con Silvano, con Timoteo. El ministerio no es para llaneros solitarios. El ministerio siempre se lleva a cabo con un grupo. Entonces el plan que tenían Bernabé y Pablo en el segundo viaje misionero, vamos a visitar las iglesias que establecimos en el primer viaje para apoyarlas y confirmarlas. Buen plan, ¿verdad? Nadie puede pelear con eso. Pues qué bueno, tremendo plan. Vamos a ir a las iglesias que ya establecimos para que estemos tan seguros que esas iglesias estén fuertes. Y Bernabé se monta en un barco, se va a Chipre a confirmar las iglesias que fundó. Y Pablo llega hasta lo que hoy llamamos Turquía, que la Biblia llama Asia, a confirmar las iglesias. Capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que así las guardasen, y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Pablo añade a Timoteo, que después va a ser un gran líder de la iglesia, como parte del equipo misionero. Eso nos enseña otra cosa. El ministerio se aprende por medio del discipulado y el seguimiento. Usted necesita mentores, mentoras, personas que le guíen en la fe. Y usted aprende primero participando, mirando y actuando poco a poco. Hasta que entonces ese mentor le dice que usted está listo y usted continúa su camino de fe. Y hasta ahí todo estaba bien. Pero ¿cuál fue el llamado que el Señor Jesús le había hecho a Saulo? ¿Cuál fue? Que él iba a ser el apóstol de los gentiles, o sea, de las comunidades no judías. Y Pablo lo que está haciendo es visitando las iglesias que ya habían establecido. No está estableciendo iglesias nuevas. ¿Usted ve el problema aquí? Dios le dijo, tienes un llamado, y él hizo parte del llamado, cumplió parte de las tareas y pensó, ya lo hicimos todo. Así que lo que tenemos que hacer ahora es visitar las iglesias, confirmar las iglesias y ya. Y cuando no entendemos, a veces el Señor tiene que ponerse fuerte con nosotros. Porque a veces Dios nos está llamando a donde nosotros no queremos ir. Escuche lo que dice el versículo 6, a ver si usted ve algo extraño en este versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
¿Desde cuándo el Espíritu Santo está en el negocio de decir no prediques el Evangelio? ¿No es extraño? Y no solamente ahí, sino que dijeron, bueno, el Señor no nos permite predicar aquí, vámonos a otro lugar. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Tú no vas para allá. Yo sé que tú tienes tu plan. Y tu plan es que van a hacer lo que siempre han hecho. Van a repetir lo que hicieron en el primer viaje misionero. Ustedes van a hacer lo que es seguro. Vamos a visitar las iglesias que ya están fundadas. Las rutinas importantes. Las rutinas nuestras son importantes. Las rutinas son importantes. Si no tuviéramos rutinas, nosotros andaríamos medio perdidos, ¿verdad? Si el mall abriera un día a las 5 de la mañana, y otro día a las 2 de la tarde, y otro día a las 10 de la mañana, y el otro día cerrara, y esta semana abre el lunes y la otra semana no abre el lunes, llega un momento que usted no sabe cuándo puede ir a comprar. Así que las rutinas son importantes. Pero el problema de las rutinas es que nosotros nos podemos acomodar a ellas. Entonces caemos en una zona de confort. Caemos en una zona donde estamos cómodos. Estamos en esta zona de comodidad y no queremos salir de ella. Y por eso queremos hacer lo que ya conocemos. Y no queremos hacer nada nuevo. Pablo quería hacer lo que hicieron en el primer viaje misionero. Vamos a visitar las mismas iglesias. Cuando el Señor se los prohíbe, él dice, bueno, vamos a ir un poquito más allá, pero todavía en la misma región. Dios le estaba haciendo un llamado a Pablo que él o no podía entender o no quería entender. Cuando seguimos leyendo, llegamos a los versos 8 y 9. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Usted lo lee y este texto lo que dice, bueno, el Señor le dijo, ve de un sitio a otro sitio. Ya está. Pero cuando usted busca un mapa y ve dónde Pablo estaba, él estaba en lo que hoy es Turquía todavía. Macedonia queda en Europa. Macedonia es un país provincia que todavía hasta hace poco estaba en las noticias. Que a veces es parte de Grecia, a veces es un país independiente. Hubo un tiempo que fue parte de Yugoslavia, volvió a ser una república. Ahora está en proceso de entrar en una relación para ser parte de Grecia otra vez, pero como una parte semi-independiente, autónoma. Ir a Macedonia quería decir que hay que cruzar el mar. Ese bracito de mar que divide Turquía y por lo tanto Asia de Europa, el Helesponto, así se llama. Y tenía que ir a un nuevo continente. ¿Usted ve el salto? Él se había criado en Turquía. Él estaba cómodo en Turquía. Él conocía las ciudades de Turquía. Ese era su hogar. Pero ahora el Espíritu Santo le está diciendo, tienes que ir a un sitio que no es tu hogar. Tienes que ir a un sitio donde no vas a estar cómodo. Tienes que ir a un sitio donde lo conocido no aplica. A otra cultura. Aunque hablaban griego en ambos lugares, era un sitio distinto. ¿Usted habla español? Pero me imagino que si alguien lo suelta a usted en el sur de México, en Oaxaca o en Chiapas, usted no se va a sentir que está en casa. Aunque hablen el mismo idioma. Probablemente el Señor llevaba tiempo diciéndole a Pablo, te llamé a ser evangelista a todas las naciones. Y tú nada más quieres evangelizar cerquita de casa.
Y por eso el Espíritu Santo se tiene que poner fuerte y decir, aquí no vas a predicar, y para allá no vas, y aquí no vas a predicar, y para allá no vas. Señor, ¿para dónde vas hoy? Vas para Macedonia. Ahora, hay algo que usted no ha pensado y que usted no ha visto y que probablemente nadie nunca le ha dicho. Probablemente Pablo, el último sitio donde quería predicar era en Macedonia. ¿Por qué? ¿Qué era Pablo antes de tener su experiencia con Cristo? ¿A qué grupo judío él pertenecía? ¿Él era qué? Fariseo. Él se define como que era fariseo de fariseos. Era rabino. Para ser rabino usted necesitaba ser fariseo. Los fariseos eran nacionalistas. Los fariseos eran nacionalistas. Los fariseos querían librar al pueblo judío de la influencia de los extranjeros. Y esa influencia era muy marcada, una influencia muy marcada del mundo griego, greco-romano. Particularmente porque a finales del siglo IV, por los años 330, por allá, un hombre griego, militar, llegó a Jerusalén y conquistó Jerusalén. Ese hombre se llamaba Alejandro. Y la historia lo recuerda como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. ¿Y de dónde era Alejandro? ¿Alguien sabe? De Macedonia. O sea, él había sido nacionalista, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo le dice, tienes que ir a predicar a la tierra del hombre que conquistó Jerusalén y que destruyó nuestra cultura y que nos enseñó a hablar griego y que logró que toda esta mezcolanza de ideas judías y griegas estuvieran dañando el judaísmo. O entienda, por años Pablo se dedicó a purificar el judaísmo. Y ahora Dios le dice, tienes que ir a Macedonia. Y no solamente eso, cuando usted sigue leyendo el capítulo 16, ¿a qué ciudad va Pablo? ¿A qué ciudad va Pablo? Llegan a una ciudad que se llama Filipos, en el versículo 12. Filipos. Esa ciudad lleva el nombre de un gran rey, Filipo de Macedonia. Y Filipo de Macedonia era el papá de Alejandro el Grande. Usted sabe, en Puerto Rico dicen que cuando usted no quiere caldo le dan 3 tazas. No solamente vas a ir a Macedonia, vas a ir a la ciudad que lleva el nombre del papá del que nos conquistó y allí vas a ministrar el evangelio. Y usted tiene que entender la crisis que eso trajo en el apóstol. Yo no quiero predicar allí. Yo no quiero ir a predicarle a esa gente. Esos son los bisnietos y los nietos de los que nos colonizaron, de los que esclavizaron a nuestro pueblo, de los que contaminaron nuestra fe. Y el Espíritu Santo le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto de la visión es un problema. Porque la visión no le pertenece a la iglesia, no le pertenece a los líderes. La visión le pertenece a Dios. Y a veces Dios tiene una visión que no es la suya y no es la mía. Y a veces Dios nos da una visión y nos dice algo que usted y yo no queremos hacer. Pero es lo que Dios quiere que usted haga.
A veces Dios nos llama a lugares incómodos. A veces Dios nos llama a lugares que son tan distintos a nuestro hogar que nosotros preferiríamos estar cerquita de casa. Pero Dios nos llama. Y el Espíritu Santo nos dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo le voy a decir con mucho amor, cariño y respeto que cada uno de nosotros tiene un lugar a donde no quiere ir. Cada uno de nosotros tiene un lugar a donde usted ha dicho: ahí no. El pastor le dice: ore por sus enemigos. Y usted puede orar por algunos de ellos, pero hay uno que usted no. Por ese no. Perdone a la gente que le hizo daño. Usted empieza a perdonar y hay una persona que usted dice: no. El pastor dice: hay un viaje misionero, vamos para tal lugar, y usted dice: para allí no. Pero si Dios nos está llamando a donde no queremos ir, tenemos que deponer nuestras actitudes y hacer lo que hicieron los apóstoles. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y usted va a decir: bueno, si Dios nos llamó, Dios nos respaldó y todo fue triunfo, gloria y victoria, ¿verdad que sí? Pues no. El ministerio no es siempre dulce. A veces Dios nos llama para hacer trabajo. Y déjeme decirle, si Pablo tenía miedo de ir a Macedonia, tenía toda la razón en tenerlo. Dice la Biblia que cuando llega, la ciudad de Filipos había sido reconstruida y era una colonia romana. Usted no me entendió, no me expliqué bien. Usted sabe qué quiere decir el Nuevo Testamento con una ciudad, una colonia romana, que ahí nada más vivían ciudadanos romanos, preferiblemente veteranos del ejército de Roma. El Señor nos está llamando a ir a una ciudad donde nada más hay veteranos del ejército de Roma. ¿En serio? Y no había sinagoga, porque como ahí nada más podían vivir personas ciudadanas romanas, no hay comunidad judía. No podía seguir lo que Pablo hacía en otras ciudades, que llegaba y primero predicaba en la sinagoga. No hay sinagoga. Y cuando él pregunta, le dicen: mira, hay unas poquitas gente que le oran al Dios tuyo y se reúnen por allá en un río. Y él va al río. Y lo que hay son mujeres que en el mundo antiguo eran vistas como subalternas. Pero hay una mujer adinerada que tiene un negocio haciendo telas caras, una tela que se hacía con la bilis, con los intestinos de un pescadito. Y se hacía tela de púrpura, que era la tela más fina del mundo. Y esa mujer le dice a los apóstoles: ustedes no pueden vivir en la ciudad, pero se pueden quedar un ratito conmigo en mi casa. Y ellos empiezan a ir todos los días a la plaza pública a predicar. Recuerden, no hay internet, no hay radio, no hay televisión. Entonces la gente se entretenía caminando por la plaza por las tardes y escuchando a los predicadores y los palabreros. Y la gente que decía el discurso. Allí había un estoico, allí había otra persona hablando de el Dios de su tierra, y por acá estaban los apóstoles. Pero entonces cada vez que Pablo pasaba con Silas, había una muchacha que estaba endemoniada y por eso adivinaba. Porque estaba endemoniada. Y cada vez que pasaba, la muchacha se burlaba de Pablo. Estos son los grandes siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Y yo le dije que Pablo tenía mal genio, ¿verdad? Y pasó el primer día y como... ¿verdad? Y pasó el segundo día y la muchacha se lo seguía troleando, ¿verdad? Y después de 2 o 3 días de eso, un día Pablo pasa y reprende al demonio y le dice: salte ella, y el demonio la deja libre. Qué bueno, ¿verdad? Pero una vez ella queda libre del demonio, ya no puede adivinar.
Y como era esclava, era vista como property, era vista como una propiedad. Entonces, los dueños de la muchacha van a donde el magistrado y dice, mira, este señor nos dañó a la muchacha. He broke her. Ahora ella no puede adivinar. Ahora no sirve. Nos está costando un montón de dinero. A veces usted tiene que pagar por hacer el bien. A veces la cultura está tan enferma que prefiere que la gente esté endemoniada a que esté libre. Y a veces castigan a la iglesia, a los siervos de Dios por hacer el bien. Agarraron a Pablo, a Silas, y antes de hacer un juicio le dieron una paliza. Y usted dirá, ¿y por qué? Lo dice claro. Cuando usted lee el texto en griego, el texto en griego no dice los jueces ni los magistrados, dice los generales, los strategoi. O sea, los generales retirados eran los que repartían la justicia. Y como ellos habían estado en el ejército toda la vida, matando gente, pues, ¿qué ellos hicieron? Pues lo que sabían hacer, denle una paliza, metan los presos sin juicio. ¿Acabaron con los apóstoles, verdad? No. Después de la paliza, después del juicio, que los meten a la cárcel de más adentro, allí están cantando himnos al Señor a medianoche. En medio del dolor, en medio de la lucha, están cantando himnos al Señor a medianoche. En el sitio donde ellos no querían ir, en el sitio donde ellos no deseaban ir, en el sitio donde ellos sabían que iba a ser difícil. Fue difícil. Torturado, golpeado, a medianoche están alabando el nombre del Señor. Viene un terremoto, la cárcel se parte en dos. El soldado romano que los estaba vigilando sabía lo que venía. Si usted se quedaba dormido en guardia, a usted lo mataban. No importa la excusa. Si a usted le decían, vela a este, y este se le escapaba, a usted lo mataban. En el ejército romano te mataban primero y después investigaban después si eras inocente. Y cuando el hombre se pone la espada, lo que se hacían era que se ponía la espada aquí en la boca del estómago, aquí, y la ponían contra el piso y se lanzaban para que la espada los atravesara. Cuando el hombre está a punto de suicidarse, escucha que Pablo le dice, no te hagas daño, que estamos aquí y ninguno de nosotros se ha escapado. Y ahí el carcelero va y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí está ese texto que usted conoce de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a mitad de noche, y recuerde, no hay electricidad, las carreteras están oscuras. A mitad de noche el hombre se lleva a Pablo y a Silas, despierta a la familia. Ellos le predican, se bautizan. Y al otro día, la gente que habían encarcelado a Pablo dicen, metimos las 4 patitas, porque este hombre era ciudadano romano. Y usted no podía torturar a un ciudadano romano. Un esclavo sí, pero un ciudadano romano no. Entonces lo llaman y le piden perdón y dice, vete calladito. Le dicen, no. Ustedes me golpearon públicamente. Públicamente ustedes me tienen que dar una excusa. Y le dieron la excusa pública, pero Pablo y Silas se tuvieron que ir. En Filipos queda una iglesia que se convirtió en la iglesia que más amaba a Pablo. La única iglesia que le mandaba ofrendas. La única iglesia que le mandaba care packages cuando estaba preso. La única iglesia que le mandaba gente a visitarlo cuando estaba preso, cuando estaba enfermo. La iglesia que él le envía la carta a los filipenses. La iglesia en Filipos. Al final, la iglesia que él más amó fue la iglesia del sitio donde él no quería ir. Santo. Y la iglesia que más lo cuidó fue la iglesia del sitio donde él no quería ir. Fue difícil.
Fue difícil. Y él por el resto de la vida llevó las marcas de la paliza que le dieron. Pero obedeció. Y aunque fue duro y hubo mucho sufrimiento, al final Dios lo bendijo. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento. Nuestro pastor va a pasar por aquí para orar por usted en un minutito. Pero yo le voy a decir esto con autoridad de Dios. Con autoridad de Dios. Dios te está llamando. Quizás a un sitio donde no quieres ir. Quizás a hablarle a quien no le quieres hablar. Quizás a hacer lo que no quieres hacer. Dios te está llamando. A que salgas de tu zona de comodidad. A que salgas de tu zona de confort. No va a ser fácil. Vas a sufrir cuando obedezcas al Señor. Pero el final será un final de gloria. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Damos gracias a Dios por la oportunidad de haber predicado este sermón en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Emanuel en la ciudad de East Chicago, en Indiana. Esta es una congregación también conocida como The Harbor Church que pastorea Johnny Bonilla. Una vez más, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos pensamientos en torno a la palabra de Dios. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com
y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.